Nuestro otro tema es la problemática de la salud del recién nacido en el Perú. Esto quería hacer un poco el enfoque de, cuando hablamos de la problemática del recién nacido, tenemos que hablar un poco también de los niveles de atención, ¿no? Porque vemos pues que la primera atención es en un puesto de salud, ¿no? Que es la prevención primaria. Si se hiciera una buena prevención primaria, ya no tendríamos tan copados ni los hospitales de referencia ni los de tercer nivel, ¿no? Porque hay muchas cosas o muchas enfermedades que de repente se pueden prevenir, ¿no? Y no llegarías a tantas complicaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la énfasis en la prevención en la comunidad, tenemos pues la prevención primaria. En un puesto de salud su costo operativo es bajo, ¿no? Por eso que es una cruz. ¿Cuál es el énfasis operativo? La intervención comunal, fomenta las conductas saludables, captación precoz, referencia oportuna. Por eso es muy importante la prevención primaria. Lamentablemente, acá en nuestro país no le dan mucho énfasis al primer nivel. Sin embargo, otros países como es Cuba, si ustedes ven, le dan mucho énfasis a la prevención primaria, por eso que ellos no tienen tantos índices como nosotros de mortalidad materna o de cáncer o de otros, ¿no? E incluso hasta los que estudian enfermería, porque una vez tuve oportunidad de compartir con un colega cubano, dice que cuando ellos estudian, desde el momento que entran a estudiar, le dan, dice, como quien dice ellos llaman, ellos decían así como, acá como había Salvador, que tú le das como una manzana, a ellos le dan así, le dicen, durante tus 5 años que estudias, esta va a ser tu responsabilidad de estos pacientes. Si ahí hay 20 familias, vas a ser responsable de las 20 familias. Tú te vas a ocupar a esa familia, a toda esa familia, ver lo que es a la madre gestante, a los niños, a los ancianos, y tu nota, o cuando te gradúes, va a ser que toda esa manzana, todas esas familias, las 20 familias que tengas, no tengan ninguna complicación, no hayan tenido ningún daño, o sea, como quien dice, estén en condiciones óptimas. Si de ser así, ahí recién te vas a poder graduar, ¿no? Entonces, su concepto de ellos es diferente al concepto que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros, la mayoría, nadie creo que se prepara para trabajar en un primer nivel. Todos queremos trabajar en una clínica, o queremos trabajar en el seguro, o en el ministerio, no sé cuándo. Entonces, si nosotros trabajáramos bien en ese primer nivel, ya no habría tantos pacientes ni tantas complicaciones, ¿no? Bueno, capacidad preventiva promocional, pues como vemos acá, debe ser pues mayor. Capacidad resolutiva médico-quirúrgica no tiene, ¿no? Es escaso. Dentro de la prevención primaria tenemos prevención secundaria, como son los centros de salud, porque una cosa es puesto y otra cosa es centro de salud, que es un poquito más, tiene más especialistas, ¿no? Costos operativos es un poco más, énfasis operativo, atención básica, intervención comunal, fomenta las conductas saludables, captación precoz, referencia oportuna. Pues tenemos la prevención secundaria, que es el que tenemos acá, el hospital de referencia, ¿no? En donde los costos operativos cuestan un poco más. Ya tenemos una atención médica quirúrgica, atención por 4 especialidades básicas, fomenta conductas saludables, referencia oportuna. Y tenemos ya un hospital de tercer nivel, un hospital nacional o un instituto, en el cual el costo es mucho más alto, atención de alta especialidad, atención médico-quirúrgica, fomenta conductas saludables, ¿no? Cuando estamos hablando ya de un tercer nivel, acá es donde, como bien dice su nombre, hospital nacional o instituto, es para ver cosas más complejas, ¿no? Es lo que nosotros siempre nos quejamos, ¿no? O sea, muchas veces se atiende partos de bajo riesgo, ¿no? Y cuando nos toca ver a las pacientes complicadas, ya están recontra complicadas porque nuestro tiempo lo usamos en atender a las de bajo riesgo y no a las que realmente necesitamos, ¿no? Entonces, cuando hay mucha tuburización de los servicios, ¿no? Porque justamente son pacientes que realmente no necesitan, ¿no? Cuando en un materno se puede resolver sus problemas, ¿no? Bueno, de alta complejidad, preventiva promocional, y hablamos ya el de referencia o el instituto o el de tercer nivel como alta complejidad médico-quirúrgico, ¿no? Vamos a evaluar cuál es el riesgo perinatal.
para poder hablar de la atención del recién nacido, ¿no? Para esto vamos a tener los indicadores de moro y mortalidad de acuerdo a ciertas patologías maternas y algunos grupos de recién nacido que se van a asociar por una alta tasa de moro y mortalidad perinatal. Siempre los problemas que tenga el neonato van a ser por las patologías maternas. Por eso tenemos el binomio madre-niño. Si durante el embarazo la mujer no ha tenido un buen embarazo, ha cursado con patologías como que ya hemos visto diabetes, cardiopatías, hemos visto ITU, hemos visto RPM, el niño cuando nazca va a engrosar a la lista de los indicadores de amor y mortalidad, ¿no? La salud y la nutrición materna deficiente son factores contribuyentes porque hay muchas enfermedades que solamente por la falta de nutrición de la paciente va a provocar problemas en el neonato, ¿no? La evaluación de riesgo perinatal permite la toma de decisiones a nivel nacional, político, económico, pero también a nivel local para prevenir problemas antes, durante y después del parto, brindando una atención oportuna y con calidad, ¿no? Entonces todos los años que siempre se reúnen para evaluar las políticas de salud, justamente es en base a los indicadores, ¿no? De moro y mortalidad neonatal, materna y perinatal también, ¿no? ¿Cuál es el enfoque de riesgo? Dice, permite racionalizar los recursos respecto a las necesidades, es decir, proporciona mayor atención a quien más lo necesita, permite una acción preventiva para evitar o modificar el riesgo, hay que usar una estrategia, atención por niveles, sistema de referencia y contrarreferencia, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? O sea, cuando hablamos de la asistencia, atención por niveles, ya les he dicho, si nosotros se detecta un problema, un caso, en este caso sería un recién nacido en su control, que no lo podemos manejar, tiene que ser derivado a un centro de mayor complejidad, ¿no? Evaluar también la característica o atributo que cuando está presente expone a una posibilidad mayor de presentar un daño. Un daño es la consecuencia a la que se llega como resultado de una mayor exposición. En este caso, un recién nacido de bajo peso. La clasificación internacional de riesgo neonatal basada en el peso clasificó a los recién nacidos en bajo peso, muy bajo peso, extremado bajo peso y no viable menor de 500, ¿no? Entonces, en otros países, bueno, creo que esto de repente, estos niños tendrían mayor probabilidad de vida, ¿no? Porque tienen mejores tecnologías, ¿no? ¿Qué sucede? Que tenemos muchas veces tenemos partos de prematuros, pero no los podemos atender, no muchas veces por la capacidad del médico, sino porque no hay las incubadoras, no hay los ventiladores, no hay la tecnología adecuada para la atención de estos neonatos, ¿no? Sí, la clasificación lo tiene que dar la OMS porque eso es lo que va a regir para todos, ¿no? Dentro del riesgo neonatal, para fines de elaboración de estrategias de salud, es necesario conocer qué momentos se presentan las principales patologías neonatales. Tenemos así clasificadas aquellas que ocurren dentro de la primera hora, las primeras 12 horas, las primeras 24, 48, o sea, y así porque cuando hablamos de neonato es hasta los 28 días, ya porque pasados los 28 días ya pasa la etapa del lactante, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, bueno, ya esos son patologías neonatales, ¿no? Que eso ya les van a hablar, creo, más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de la muerte de los recién nacidos? La asfixia de parto, un 21%. Cuando la mujer está en un trabajo de parto prolongado o a veces generalmente las que tienen mayor riesgo son aquellas cesáreas que se producen de emergencia, porque no se conoce bien a la paciente, o sea, no se sabe en qué estado está viniendo, no se sabe si tiene sus controles, no se ha hecho una buena evaluación, sabemos que tiene los controles, pero cuando es una cesárea que es de emergencia, que ha sido una paciente, o a veces también no trae controles prenatales, entonces en ella es que generalmente se producen todos los problemas, ¿no? Infecciones tenemos un 42%, en donde las infecciones es por tétanos, por sepsis, por meningitis y por diarreas también, ¿no? O a veces también por la contaminación del mismo ambiente, ¿no? Sabemos que las unidades neonatales, sobre todo las UCI, como toda UCI de adultos, tienen mucha contaminación, ¿no? Cuando hablamos de las muertes de los recién nacidos, hablamos que el proceso de parto fue la causa antecedente de 2/3 de las muertes atribuibles a infecciones. ¿Por qué? Por la falta de higiene en el proceso del parto y durante el periodo del recién nacido. Partos en el hogar sin la presencia de asistentes calificados, ¿no? La falta de higiene, hablamos de la bioseguridad, ¿no? Entonces, eso también tenemos que aplicarlo sí o sí, no porque haya mucha demanda, no porque tengamos muchos pacientes, nos olvidemos de que tenemos que
que cambiar los guantes, que usar guantes estériles, que tener todo nuestro equipo para la atención del recién nacido completo, verificar siempre todos nuestros equipos. Y bueno, los partos en el hogar, que esto también pasa por la misma cultura de la paciente, ¿no? Por las mismas creencias que tienen las pacientes. Hay muchas pacientes que dentro de su familia hay parteras, entonces a veces prefieren que les atienda el familiar que ir a un centro de salud, ¿no? Incluso acá mismo también en Lima pasa eso, ¿no? Asfixia de parto en países de desarrollo, el 3% de los recién nacidos padece depresión entre leve y moderada, con frecuencia no se inicia oportunamente la reanimación o el procedimiento es incorrecto, ¿no? Hipotermia y muertes de recién nacidos también se produce porque son de bajo peso al nacer o recién nacidos pretérmino, ¿no? Las prácticas sociales, culturales y de salud retrasan la atención del recién nacido. Países con una alta prevalencia de ETS y prácticas profilácticas inconsistentes, la oftalmia neonatal también es una causa común, ¿no? Todo eso también es del momento del parto, ¿no? El bajo peso al nacer, que es un factor muy importante en la mortalidad de los recién nacidos. El lugar del parto, por lo menos 2 de cada 3 partos en países en desarrollo se realizan en el hogar. Solamente la mitad se beneficia con la presencia de personal calificado. Las estrategias para mejorar la salud de recién nacidos deberían enfocarse prioritariamente en ¿qué? Personal calificado, familia y comunidades, proveedores de salud dentro del sistema de salud formal. Esto quiere decir de que mucho del lugar del parto de repente no vemos en lo que es la parte capital, ¿no? Más vemos en provincia o de repente también en la selva, ¿no? En aquellos sitios en donde de repente por sus mismas creencias, su idiosincrasia, su cultura, ellos muchos no asisten a un centro de salud, ¿no? Entre aquellas comunidades indígenas en las cuales existe una partera, existe una persona que se encarga de la parte de la salud en la cual ellos se curan con hierbas, no se curan con medicamentos, entonces todavía hay un poco de atraso, ¿no? Pero es parte de su cultura, es parte de eso. Entonces, ¿qué nos queda como personal de salud o como gobierno? Capacitar a esas personas que están en esas comunidades que fungen pues de parteras o de repente hasta de médicos, ¿no? Muchas veces contaban los internos de medicina cuando se iban a su serum, ¿no? Que la comunidad, la gente prefería ir al huesero, dicen, ¿no? Que al médico. Entonces es parte de su cultura que uno no puede llegar y, bueno, yo soy médico y como médico tienen que venir a hacerse atender, no, o sea, uno tiene que adaptarse a los sitios a donde va, no puede tratar de imponerse. Entonces, si de repente uno no se adapta, ¿no? No vas a poder ser un agente de cambio, porque lo que se quiere es que sea un agente de cambio, ¿no? Trabajar de repente junto con la otra persona y tratar de capacitar, ¿no? Como dice acá, personal calificado, o sea, capacitar a esas personas que están encargadas, sobre todo en lo que es la parte de la bioseguridad, ¿no? La aplicación de la estrategia, de acuerdo a los enfoques de riesgo, hay que seleccionar los problemas prioritarios de la salud materno-perinatal. O sea, cuando hablamos de las altas tasas de mortalidad materna y perinatal, ¿cuáles son las patologías las cuales nos hace que haya altas tasas de mortalidad? Y en base a eso, de acuerdo a esos indicadores, trabajar sobre esa salud materna y perinatal. Seleccionar los grupos humanos en donde los problemas prioritarios son más frecuentes, generalmente hablamos, ¿no? La población urbana marginal y rural, en base a eso. Por eso es que los servicios de los SERUM van pues a los pueblos donde creo no tienen que ir pues no en lancha, en caballo, a 2 días, a 3 días. He visto ahí las fotos que postean las chicas que tienen que atravesar los ríos, entonces son sitios bien inhóspitos, ¿no? Entonces yo de verdad, mis respetos para las personas que se van hasta por allá, porque no solamente exponen su vida, sino también pues van a cumplir la parte capacitación a esas personas, ¿no? Y la población al final pues están muy agradecidas, ¿no? Con el trabajo que hacen en ayudar mejorar sus problemas de salud, ¿no? Seleccionar los factores de riesgo que conducen a los problemas prioritarios, elaborar instrumentos de predicción de riesgo como es la historia clínica perinatal hecha por el CLAP. No sé si conocen la hoja, dije verdad, iba a traerlo, la hoja de la historia clínica perinatal, que tanto de la madre como del recién nacido, ¿no? En lo que es la parte de obstetricia usamos donde van todos los datos de la madre, los controles, el peso, la talla, los datos del nacimiento, y en el niño también es la misma hoja en donde van todos los antecedentes de la mamá,
¿no? Los antecedentes de enfermedades maternas y los antecedentes si es que durante el embarazo la mamá ha tenido algún problema o ha estado hospitalizada, ¿no? Si usamos las estrategias de intervención, bueno, va a aumentar la cobertura de los servicios de atención materna y perinatal, vamos a reasignar los recursos según el riesgo, estimular la participación de todos los sectores vinculados con el control de factores asociados a problemas materno-perinatal y estimular la participación comunitaria, ¿no? Aquellos que trabajan con poblaciones urbano, marginal y rural. Y hasta aquí creo que ya se acabó.